Ha sido un honor, una bendición para mí poder compartir la palabra de Dios. No lo hago a la ligera, lo considero como una tremenda responsabilidad y le agradezco al Señor porque Él usa a siervos y Él nos da esa bendición. Génesis capítulo 12. Gracias, iglesia, por la comida. Ya se ha dicho varias veces, pero estuvo muy rico. Gracias, iglesia, por todo el trabajo. Jóvenes también ya lo han expresado, pero yo también quiero unirme a los jóvenes para dar gracias, porque seguramente hay muchos hermanos que nunca veremos sus caras durante esta conferencia, que estuvieron trabajando y estuvieron preparando. Y gracias, Pastor Víctor, por la confianza y la oportunidad que me brinda para poder predicar a estos jóvenes. Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oremos. Señor, gracias por su protección en estos últimos hoy y ayer. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque su palabra declara que su palabra es la que tiene el poder. Y gracias, Señor, porque usted usa a siervos. Usted nos usa para su gloria. Y, Señor, en esta tarde deseamos recordar para darle toda la gloria y toda la honra a usted. Y sabemos que no se trata solamente de escuchar o de exponer o de explicar, sino que lo que usted nos habla, que permitamos que usted nos siga hablando aún en los siguientes días y que nuestras vidas puedan ser transformadas, no porque alguien dijo a alguien, sino porque hemos entendido las verdades de su palabra. Y señores, ese es nuestro deseo en esta tarde. Y Señor, ayúdanos a tener corazones sensibles. Y Padre, gracias por el tiempo de actividades, por todo lo que se ha realizado. Y Señor, como ha sido expresado el deseo y el corazón del pastor anfitrión, Señor, deseamos escuchar de usted. Y hemos orado para que usted nos hable de una manera específica. Y Señor, yo sé que es algo que solamente usted puede hacer. Lo único que yo le pido, Señor, es que no permitas que el enemigo se meta en nuestras mentes para distraernos, para poner ideas y opiniones contrarias a su palabra. Y a la vez yo le pido que usted me use para ser lo más claro posible, no en lo que yo quiera decir, sino en que yo pueda exponer las verdades de su palabra. Y Señor, esa es lo único que deseo hacer en esta noche. Bendice este tiempo juntos, porque es en el nombre de Cristo que pedimos esto. Amén. En Génesis 12, conocemos, Génesis 12 es el llamado de Abraham, ¿verdad? Lo conocemos, lo hemos leído y es uno de mis personajes favoritos. Y bueno, Dios quiere usar a Abraham. Y le dice en Génesis 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de la tierra, de tu tierra, de tu parentela. Y Dios le dice a Abraham: yo quiero usarte. Dios quería usar a Abraham y Dios lo llama. Pero ¿en qué consiste ese llamado? ¿En qué consiste? Ahora, no vamos a tratar de forzar y conectar, no, sino ¿en qué consiste ese llamado de Dios a Abraham?
¿Cómo quería Dios usar a Abraham? Hay que pensar, ¿no? No estoy hablando de que ya sabía que el pastor iba a hablar de eso. No estoy hablando de eso. Pero ¿de qué manera quería Dios usar a Abraham? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Salte de la tierra de tu parentela, es lo que le está diciendo. Ahora, Abraham, ¿verdad? Y ahorita vamos a llegar a este punto, pero Abraham es alguien a quien respetamos, es alguien a quien admiramos, lo conocemos como el padre de la fe. Y bueno, por razones válidas. Pero ahorita estamos hablando de Abraham. Y no Abraham. Entonces, ¿cuál fue el llamado de Dios para Abraham? ¿De qué trata este llamado a Abraham? ¿Qué es lo que Dios quiere de Abraham? Una vez más, versículo 1 dice: Jehová le había dicho a Abraham. No le está diciendo, mira, yo quiero que tú seas esto o aquello, yo te voy a usar. No, simplemente le dice: Abraham, vete de tu tierra. Ahora le dice: yo tengo un plan. No le dice cuál es el plan, va a tomar varios capítulos para explicar, pero le dice a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre, y algunos dicen amén, y a la tierra que te mostraré. Dice: quiero que salgas, pero Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Para qué me quieres usar? Ahora, en este entonces sabemos que Dios le habla de una manera audible, ¿verdad? Le dice: bueno, pues es Dios, es inconfundible. Y le dice a Abraham: quiero que salgas. Ahora, aún con la voz audible, ¿se imaginan a Abraham? Pero Señor, ¿a dónde? A ver, ¿cuánto me vas a dar? ¿De qué se trata esto? Pero Dios le dice: salte. Lo demás después te digo, pero lo que te prometo es que te voy a bendecir. Dice: quiero que salgas a un lugar que yo te mostraré. Ni siquiera le dice. Entonces Dios le pide a Abraham salir de Ur, que es donde está Ur de los Caldeos, a Canaán. Entonces, ¿de qué trata este llamado? Bueno, de manera de introducción, déjame decir lo siguiente. El llamado de Dios a Abraham es un llamado a aceptar el grado más alto de responsabilidad. Y ahorita lo vamos a ver. Lo que Dios quería para Abraham era que saliera, que dejara de ser un niño adulto, que dejara de tener mamitis, ¿no? O papitis. Y quería, jóvenes, que saliera a una aventura, porque va a ser una aventura para Abraham, donde tenía que depender en Dios. Y joven, ¿sabes por qué Dios nos da vida? ¿Sabes por qué Dios nos da vida? ¿Y sabes qué es una de las cosas que a mí me apasiona? Dios nos ha dado esta vida, nos ha dado lo que nos ha dado, las capacidades, habilidades, emociones, discernimiento. Dios nos ha dado lo que nos ha dado para que embarquemos en una aventura con Dios. Por eso Dios nos ha dado vida. No sé si me explico. Dios le dice a Abraham: mira, quiero que te salgas, pero ¿a dónde? ¿A qué? ¿A cómo? Y son varios así, con Moisés. Te voy a usar, al final de cuentas, ¿verdad? Después de que mató a un egipcio, después de 40 años, ahora sí te voy a usar, pero ¿a qué? Es que yo no puedo. A una aventura con Dios. Jonás, te voy a usar, ¿a qué? A una aventura, vas a ver. Pablo, te quiero usar, ¿a qué? A una aventura. ¿En qué consiste esta vida? Yo no sé, mira, yo tengo 40 años, igual y tú me ves ese viejito, pero mira, cuando menos te des cuenta vas a tener 40 años. Y cuando menos te des cuenta vas a estar tomando vitaminas, ¿ok? Porque ya vas para abajo. Entonces, en ese entonces te vas a dar cuenta, ¿para qué es esta vida? Para trabajar y darle de comer a mis hijos y ya. La mayoría de nuestros papás sacrifican para hacer eso, ¿no? Pero ¿de qué se trata esta vida? ¿A qué nos está llamando Dios? ¿A que trabajemos y que tengamos un ingreso y a que preparemos nuestra pensión y
el seguro y terminemos de trabajar 30 años, 40 años dedicados a una empresa y tengamos hijos, los vemos crecer, los enviamos a la universidad, se casan y nos morimos y ya. ¿Para eso nos dio Dios la vida? ¿A qué nos está llamando Dios? En primer lugar, vamos a aprender de este llamado que Dios tiene para Abraham. Primero, es un llamado a depender en Él. Joven, yo sé que hemos hablado de esto y no estoy repitiendo, no estoy un récord roto que estoy diciendo lo mismo constantemente, pero es un llamado a depender en Él. ¿Sabes cuál es el reto más grande como cristiano? Depender en Dios. En serio, aprender a depender en Dios. Ahora, quiero que notes en Génesis 12:1, pero Jehová, ¿qué dice? Había dicho, ¿a quién? Abraham. Creemos en la palabra de Dios, ¿verdad? En su autoridad, en su suficiencia, en la inspiración verbal plenaria. Dice, Jehová había dicho a Abraham. ¿A quién? Abraham. Dios tenía un plan para Abraham. Pero parece que este llamado sucedió antes. Génesis 12:1 es como un recordatorio de lo que Dios dijo. Porque dice, pero Jehová había dicho en un pasado. Pero Jehová había dicho a Abraham, no a sus papás, no a sus cuñados, no al clan, ¿verdad? No a su tribu, sino a Abraham. Y el llamado era salte. Pero ¿cuál era el problema de Abraham? En un pasado, Abraham recibe este llamado y ¿saben a quién se lo contó? ¿Saben a quién lo contó? Y esto es sin faltar al respeto a Abraham, a su papi. Quiero que notes Génesis 11:31. Y tomó Taré, el papá de Abraham, a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Saben lo que está pasando? Abraham le dice, no sabemos cuántos años tiene Abraham, podemos especular entre 20 a 40 años, y le dice, papi, Dios me está llamando. Y su papi dice, ay sí, mijito, qué bueno, mijito, que Dios te está llamando. Es más, Lot, todos, tíos, tías, abuelos, abuelas, todos, vecinos, nos vamos juntos, porque Abraham no puede solo. Y dice que tomó Taré Abraham. Abraham no estaba dependiendo en Dios. Abraham estaba dependiendo en su papá. Estaba dependiendo en su zona de confort. Es su papá, es Taré, quien asume la responsabilidad y la decisión. Pero es que era el llamado a Abraham. Si Dios hubiera querido que toda la familia, los 35,000 familiares, ¿verdad?, que salieran, Dios le hubiera dicho a Taré, como le dijo a Jacob, mira, toma a todos y vete a Egipto, porque está mi hijo José. Dios le hubiera dicho, mira, salte con todos. No, pero Dios le había dicho a Abraham, Abraham, yo tengo algo para ti. Y claro, hay miedo, pero no lo dejaron sus papis. O más bien, no quería apartarse de sus papis. Joven, yo no estoy diciendo que te rebeles con tus papás, pero si hay algo que Dios quiere para ti, te va a tocar crecer. Vas a tener que madurar. Vas a tener que aprender a tomar decisiones. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, Abraham está contento porque está siguiendo a Dios, está agradando a sus papis, ¿verdad? Todavía está en un ambiente seguro, me explico, porque están todos. Pero ¿qué sucede? Su papá muere. Génesis 11:32, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Y lo que sucede es que cuando su papá ya no pudo ayudar, Abraham dejó de seguir a Dios. Y se quedan
en un lugar que se llama Harán. Y cuando a Abraham finalmente le cae el 20, cuando finalmente le entra el coraje, el valor, la valentía, la resiliencia, la responsabilidad de decir, yo voy a hacer lo que Dios quiere para mí, quiero que veas versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de ¿qué? 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? ¿Vas a esperar hasta que tú también tengas 75 años para que con lágrimas digas, es que Dios me habló cuando tenía 20 años? Hay adultos así, ¿Vas a estar así igual tú? Ahora, quiero que notes aquí en Génesis 12, versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido. ¿En dónde? En Harán. Quiero que notes esto. Abraham no estaba dependiendo en Dios. Dios tenía algo para Abraham. Sí, una aventura, una vida que Dios tenía preparado para Abraham. No sé en qué, pero era algo específico para Abraham. Pero como no puede depender en Dios, depende de su papá, depende de lo que le digan los demás. Es incapaz de tomar esa responsabilidad. Entonces, bajo la responsabilidad y el liderazgo de su papi, llegan a esta ciudad que se llama Harán, pero es en Harán donde su papi muere y se quedan ahí por buen tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que Dios dice que se hicieron ricos en Harán. ¿Cuánto tiempo requiere trabajando en ganado para ser rico? La única referencia que tenemos es con, ¿cómo se llama? Jacob es posiblemente 10 a 30 años, es lo que algunos especulan. Entonces, han llegado hasta Harán, pero como su papi muere y como él no puede tomar esa responsabilidad, como él no sabe tomar decisiones, sabiendo lo que Dios quiere para él, se espera ahí tanto tiempo que tiene 75 años y tiene mucho ganado. Bien por él que tiene mucho ganado. Es parte de la promesa de Dios, que Dios le va a bendecir. Bien por él, pero tiene 75 años. Hay muchos niños adultos hoy en día. Se creen maduros, se creen espirituales, quieren que se les trate como adultos. Buenos días, buenas tardes, hermanos. Pero no pueden tomar decisiones. Pero sin sus papis, sin sus amiguitos, no pueden. Hijo mío, yo no sé qué es lo que Dios tiene para ti. Lo que sí sé es que va a ser una aventura. Lo que sí sé es que Él tiene un plan perfecto para cada uno de ustedes. Yo no sé qué sea. Y es parte, incluyendo parte de la universidad, parte de tus estudios, parte de tu familia. Dios tiene algo para ti y va a ser una aventura. ¿Aventura a qué? A que aceptes responsabilidad. A que te vuelvas alguien responsable. Dios quiere usarte. Pero ¿qué tal? Así como Abraham, Dios quiere usarte, pero Dios dice, mira, es que Esteban, yo quiero usarte, pero es que tú eres irresponsable, tú eres inmaduro, tú eres incapaz de resolver problemas, estás indispuesto a salir adelante, estás rehusando tomar decisiones, huyes de la disciplina, evitas hacer sacrificios y le temes a la responsabilidad. Esteban, yo tengo algo para ti, pero yo no puedo usar a ese Esteban. Dios no podía usar a este Abraham. ¿A quién es el que admiramos? ¿A quién es el que Dios usó? Abraham. Y vamos a llegar ahí. Pero desde el primer llamado de Dios en Génesis 12 le tomó 5 capítulos hasta el capítulo 17. Prueba tras prueba tras prueba, hasta que Dios finalmente dijo, te voy a cambiar tu nombre. Vas a ser el Abraham que el resto del mundo
va a respetar por ser el padre de fe. Pero antes no estás listo, Abraham. Joven, cree en Dios. Dios quiere usarte. Dios quiere bendecirte. Dios tiene algo para ti. Pero Abraham no estaba dependiendo en Dios. Estaba dependiendo en sus papás. Una vez más, yo sé que eres menor de edad, la mayoría de ustedes. No estoy diciendo que se rebelen. No, sino que sigan orando, pidiendo, buscando la voluntad de Dios. Dios tiene algo para ustedes. El temor era real. Quiero que veas Génesis 12:1. Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y nota lo específico que fue Dios. Deja a tus papás a la tierra que te mostraré. Dios no le dice dónde. Había un temor de lo desconocido. Claro que había un temor. El plan de Dios no era mostrar el plan a Abraham. Y es posible que por eso sus papás no lo dejaron. No le dice a dónde. Y hay un temor. Y más en este tiempo había más temor. Hoy en día al menos, quizás no es la mejor del mundo, pero gozamos paz y libertad por la estructura que México nos provee. Hay policías, todos estamos aquí viéndome, nadie se está queriéndose matar el uno al otro. Estamos civilizados de alguna manera. Tenemos estructura. Cuando vamos allá afuera tenemos cierta garantía que no nos van a asaltar. Tenemos cierta garantía que vamos a llegar bien a casa. Nadie teme que lo vayan a matar. Ahora, el mundo es el mundo, pero nadie tiene miedo de que, ay, ¿cómo le voy a hacer? No, es decir, todos están poniendo atención con una mente tranquila. Pero en ese entonces no había policías, sino que se tenía que defender entre ellos. Por eso la tribu. Por eso es que Taré cuando sale con todos. ¿Por qué? Porque si encuentra otra tribu más grande, tienen que ganar. No sé si me explico. Y Dios le dice: deja todo. Dice: deja todo. Deja la tribu. Deja la familia. Ahora, en la tribu posiblemente tenía seguridad de un futuro. Ya tenía su esposa. Seguramente ya entre todos tenían ganado, tenían propiedades, y pues iba a ser una vida fácil, una vida tranquila. Seguramente ya tenía su rutina, sabía dónde estaban todas las cosas, dónde conseguir el agua, dónde conseguir los alimentos. Tenía sus amigos. Y Dios le dice: deja todo. ¿Tú podrías hacerlo? Si regresáramos 4,000 años y si tú fueras Abraham y Dios te dijera: Esteban, deja a tu parentela, deja todo y quiero que salgas, ¿lo podrías hacer? Híjole, no sé. Pero ¿saben algo? Dios nos llama a embarcar en una aventura de vida de fe. Y yo quiero animarles a acudir a ese llamado. ¿Saben cuál es el llamado de Dios? El llamado de Dios es que tú, joven, explores. Y si esa es la palabra correcta, tú explores por fe el potencial que Dios te dio. Es decir, hasta dónde está tu límite. Explores tu potencial, a que tú explores las fronteras de tu crecimiento espiritual, tu disciplina física, tu estabilidad emocional y capacidad intelectual. Eso es fe. No es simplemente me rindo Dios y Señor, ahora que sigue. No, Dios le dice a Abraham: hey, salte. ¿Creen que requería cierta madurez? Créanme. Uy, créanme. ¿Cómo crecemos? ¿Cuándo crecemos?
Hoy en la sociedad hay niños de 20, 30 años que se comportan como niños. ¿Cuándo crecemos? ¿Cuándo damos ese paso de fe? Cuando acudimos al llamado de decir, al llamado de Dios, y le decimos sí a Dios. Y ahí es cuando sí nos metemos en valles, sí enfrentamos cosas que decimos, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Y si nos metemos en unos apretones, en unos pleitos, de Señor, ¿en dónde me estás trayendo? Pero para que tú puedas explorar cuál es la capacidad con el cual Dios te creó. Dios te creó con una tremenda capacidad. No sé si sabías eso. Me gustaría que estudiaras en un futuro lo que quiere decir que somos creados a la imagen de Dios. No crecimos de una evolución de los changuitos, no. Somos creados a la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implica eso? Es tremendo. Hey, Dios nos creó a la imagen de Dios. Y cuando Dios te creó a ti, Dios no dijo, ups, se me olvidó ponerle más cerebrito. Dios te creó tal y como Dios quería crearte. Pero está en ti acudir a ese llamado de Dios. Aceptar el más alto grado de responsabilidad posible para explorar tus límites como hijo de Dios. Espero que estés siendo retado, porque ese es el llamado de Dios a Abraham. Y no tenía otra manera que decir, deja todo atrás, deja tu tierra, deja la seguridad, deja a tus amigos, deja a tus papás y vete a un lugar donde tú y yo vamos a hacer cuentas, donde yo te voy a entrenar, donde yo te voy a hacer el hombre en que tú necesitas ser. Qué tremendo, ¿no? Es un llamado a madurar, a ser responsable, a que te vuelvas alguien formidable y alguien de confianza, alguien firme en quien sus papás y amigos consideren ser dignos de encargar hasta su propia vida. Permíteme decir algo y no es mórbido. En el funeral de tu mamá o de tu papá, que todos digan, que todos te vean a ti como la persona más madura y capaz de sacar adelante a la familia. Amén. Pero Dios le dijo, vete a un lugar y después yo te digo dónde. ¿Estás dispuesto a acudir al llamado de Dios? Joven, ¿estás dispuesto a acudir al llamado de Dios? Hey, es un reto, créeme. Pero te digo algo, es una aventura. Es una aventura tener que depender en Dios. Pero Abraham estaba dependiendo en sus papás. Aplicadlo, déjame decirte, quizás estás dependiendo en la educación. En mil otras cosas, ya no vamos a repetir todas. Pero el llamado de Dios es primero aprender a depender en Él. Dios te está llamando. No estoy diciendo a que seas pastor, a que seas misionero. Ahora, si Dios te está llamando a ser pastor misionero, tú sabes cómo Dios te está llamando. Pero a lo que estoy hablando es que Dios nos está llamando a todos a ser maduros, a asumir esa responsabilidad, a decir sí a la aventura de fe. ¿Cuál es esa aventura de fe? Bueno, no se comienza con pasitos. Quizás sea empezar a ganar almas con tu pastor. No sé qué día sale. Quizás sea involucrarte más. Quizás sea que diga, Esteban, quiero que prepares juegos para la siguiente actividad de jóvenes y que le digas sí. Que salgas un poquito más. A que te sientas un poquito incómodo, pero a asumir responsabilidad, a decir sí. El temor de lo desconocido era real. Figurativamente hablando, Dios te pide que salgas de tu tierra, de tu parentela. Dios espera más de ti, porque Dios creó más para ti. El temor era real. No vayan allá, Hebreos 11:15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron. ¿Escuchaste? Oh sí, aún después que salió, Abraham pensó muchas veces de regresar. Tenía miedo. Ciertamente tenían tiempo de volver,
Pero dijo, no, ya le dije sí a Dios, así que voy a salir adelante, voy a seguir adelante, un paso al día, un día a la vez. Y siguió adelante. Claro que sí tenía miedo. Tenía miedo Abraham. Porque antes era, viene un lobo a atacarnos. Está todo el tribu ahí, ¿no? Los tíos, las tías, los cuñados, las cuñadas, no, pues todo ahí con sus armas. Y ahora que Sarai le diga, oye Abraham, si vienen los lobos, ¿tú me vas a proteger? ¿Qué le va a decir Abraham? Dios sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba pidiendo. No es que después dijo, ay, ¿qué hice? No, Dios sabe exactamente lo que hace. Aunque parezca que el llamado sea más allá de lo que creemos que somos capaces de aceptar, de digerir y de asumir responsabilidad. Créeme, Dios es capaz. Dios no quiera, pero seguramente no sé si has visto tú entre tus amigos que pierden a sus familiares, que pierden a sus papás, y cómo cambian esos chicos, ¿no es cierto? Es que somos capaces, pero estamos dormidos. No queremos hacerlo. Por cierto, espero que no sea una tragedia, que Dios te impulse para que asuma responsabilidad. El temor era real. Dios sabía lo que estaba haciendo, y sí estaba probando los límites de la fe de Abraham. O se quedaba en su zona de confort, o acudía al llamado y dependía estrictamente en la promesa de Dios que le iba a ir bien. No tenía nada más, no tenía ni siquiera ni a dónde, ni de dónde iba a salir la siguiente comida. Ahora sí tenía ganado, sabemos eso. O te quedas en tu zona de confort, o aprendas a depender en las promesas de Dios. Dios no le dio explicaciones, Dios no le dio razonamientos, Dios no le dio una motivación, Dios no usó la psicología, Dios no usó palabras de afirmación, le dio promesas. Te bendeciré. Quiero que salgas a algo que humanamente parece ilógico, absurdo, irresponsable, pero te bendeciré. Dar un paso de fe, es una cuestión de responsabilidad espiritual. No es una opción si quieres tener responsabilidad espiritual. Un llamado a depender en Él. Ese es el llamado. Que aprendas, joven, a depender en Dios. A que el Dios, el ser cristiano, joven, por si no te queda claro, no es un efecto social, no es hereditario. Y lo digo porque tristemente, si la estadística aplica en este cuarto, el 90% de ustedes van a dejar la iglesia cuando entren a la universidad. Espero que no. Espero que por fe venzamos, pero eso es la estadística. Ahora en tu misma iglesia, ¿cuántos adultos solteros hay? No me contestes, pero es un llamado a depender en Él. Joven, ¿estás dispuesto a aceptar su llamado? Espero que sí. Es un reto, pero es una aventura. Vas a tener la mejor vida si sigues a Dios. Créemelo. Pero es un llamado a una, número 2, transformación personal. Es un llamado a una transformación personal. Versículo 4, estamos en Génesis 12. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Imagínense la primera noche. Abraham dando instrucciones, ¿no? Así como hermano Ismael. ¿Dónde está? No, perdón, ahí está. Nada más te vi por la playera y el contorno de su figura.
No es cierto, hermano. Me refiero del pelo. Llegan a Canaán. No tiene tribu. ¿Se imagina un lugar donde nunca había llegado antes? No había Google. No había agencia de viajes. Llega, no sabe dónde está el enemigo. Sabe que llegan a la tierra de Canaán, donde cananeos viven. No saben de dónde van a venir los animales a atacarles, porque tienen ganado. Y todos viendo a Abraham, ¿qué hacemos? ¿Se imaginan la presión que sintió Abraham? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Ahora, Dios no se aparece. ¿Y sabes qué, joven? Dios lo hizo a propósito. Hay un versículo que me atemoriza. Te lo voy a leer. Isaías 51:2. Mirad a Abraham, escúchame. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Cuando era uno solo. ¿Sabes cómo fue transformado Abraham? En la soledad. Oh sí, es bonito decir yo quiero seguir a Dios cuando la mitad de ustedes da testimonio de que quiere seguir a Dios. Pero ¿qué tal mañana? ¿Qué tal el siguiente mes? ¿Sabes cuándo Dios nos transforma? No es cuando vengamos a más conferencias, pero es en la soledad, en la solitud, en tu casa, en tu vida, que sientas que estás abandonada, quizás abandonado, que sientes que nadie te entiende, que sientes que decidir seguir a Dios fue un error fatal. Y son durante esos momentos del, como dice el salmista, valle de la muerte, donde Dios te va a transformar. Y no hay de otra. ¿Quieres acudir al llamado de Dios? Pero créeme, va a valer la pena. Imaginen a Abraham, noche tras noche. ¿Cuántas noches se desveló? Yo no sé. Noche tras noche tras noche. Seguramente hubieron ataques. Día tras día tras día. Seguramente tuvo que hablar con los cananeos. Noche y día seguramente tuvo que administrar. Hubo conflictos internos. ¿Se imaginan a Abraham diciendo: Dios, ¿dónde estás? Porque sabemos que no le habla durante ese tiempo. Dios, ¿dónde estás? Quiero a mi papi, quiero a mi mami, quiero la seguridad de mi tribu. ¿Por qué me vine? Por eso Hebreos 11:15 decía que querían regresar, que estaban pensando en regresar. Pero gracias a Dios no regresó. Se quedó ahí donde Dios quería que estuviera. Fue una transformación por soledad. Abraham tiene que ser responsable de lo que está pasando. Si no hubiera salido de Ur, creo que hubiera tenido una vida tranquila. Creo que hubiera muerto en tranquilidad. Pero ¿sabes algo? Creo que no hubiera visto las bendiciones de Dios. Creo que no hubiera visto la mano de Dios. No hubiera visto su propia transformación personal. Después de ese tiempo, ahora si fuera una película, 3 años después, vamos a entrevistar a Abraham. ¿Cómo te figura que es ese Abraham ahora? Fortachón. Ya no es el mismo que tiene papitis, ¿verdad? Es un hombre diferente. ¿Lo crees? Oh, definitivamente. ¿Me estás siguiendo? Pero eso sucedió porque acudió el llamado de Dios. Si Abraham nunca hubiera salido de Ur de los Caldeos, Dios nunca lo hubiera puesto en las páginas de la Biblia. ¿Por qué aprender de él? No hay nada que aprender de él. Pero ¿por qué lo consideramos? No solamente es un personaje, es el padre de la fe. ¿Por qué lo admiramos? ¿Por qué la Biblia misma lo pone en ese pedestal? Lo estamos viendo ahorita. Tomó un paso de fe, acudió al llamado de Dios
y su vida fue transformada. Hoy la sociedad enseña una vez más a tomar la mínima responsabilidad posible, pero eso no es lo que Dios enseña. Yo no sé lo que Dios quiere para ti, pero va a requerir una transformación personal. Va a requerir una transformación personal. Habla con los que tienen 40 años, te van a decir, no, es que si tú me vieras de 20, tú no me reconocerías. Hemos escuchado eso. ¿Sabes por qué? Hemos pasado por dificultades. Y no es porque cometimos errores. En parte sí, pero en parte es parte del plan de Dios. Porque es en la soledad, es en los valles donde tú vas a cambiar tu manera de pensar, tu perspectiva, tu cosmovisión, hasta que cuando tengas 50, 60 años terminarás diciendo como tu abuelita, lo más importante son las personas y es la familia, nada más. Porque al final de cuentas te vas a dar cuenta y vas a aprender que lo más importante no es la carrera, no es el dinero, no es donde vives o qué haces, es amar a la gente. ¿Qué acaso no es el mandamiento más grande? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Al final de cuentas te llegas a darte cuenta que lo más importante son las personas que están a tu alrededor. Pero es un llamado de Dios aceptar esa responsabilidad. Es un llamado a una transformación personal. Y aquí terminamos. Es un llamado, el llamado de Dios. Es primero que dijimos, es un llamado, ¿a qué? ¿A qué? Depender de Dios. Y en segundo lugar es un llamado ¿a qué? Transformación. Es lo que Dios quiere de ti. Pero ¿sabes por qué Dios te está llamando? ¿Sabe por qué Dios nos llama a todos? Dios nos llama a todos para que podamos ofrecer esperanza. Dios nos llama a todos para que podamos ofrecer esperanza. Genéricamente hablando, todos tenemos un tío alcohólico que no se le puede confiar nada. Es grande, pero no es adulto. Él no nos ofrece esperanza. ¿Por qué debemos de acudir el llamado a aceptar la responsabilidad? ¿Por qué debemos de acudir ese llamado a embarcar en esta aventura de fe y atravesar por todos los valles y dificultades? ¿Por qué? Para que tus hijos, para que tu familia, tu descendencia sea bendecida. Es por eso. Y para que Dios te use en la iglesia, en tu trabajo y en el lugar, para que seamos luz y sal y para que podamos ofrecer esperanza. Pero si no somos transformados, nadie nos va a buscar. Honestamente, joven, no estoy haciéndote de menos, pero eres joven, por eso eres un joven. Seguramente nadie ha venido llorando diciendo, Esteban, dame un consejo de la vida o muerte. No, porque todos te ven como un joven. Pero llegará un día en donde tus compañeros de trabajo te dirán, oye, hay algo diferente, estoy en una situación. Pero vengo a ti, aunque no soy cristiano, porque creo que tú tienes respuestas. Que vea algo diferente en nosotros. Que la familia pueda venir a nosotros. Es un llamado a ofrecer esperanza. ¿Por qué debemos de aceptar este llamado? Porque la gente alrededor termina siendo bendecido. Si no hubiera respondido Abraham, mírame acá, ¿siguen despiertos? ¿O están llorando porque perdió su equipo? Si no hubiera respondido, sus hijos y nietos hubieran terminado en el infierno. Josué 24:2. Y dijo Josué, no lo busques, mírame. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dijo Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y si Abraham hubiera tenido miedo, hubiera sido temeroso y miedoso y decir, es que Señor, yo no, como el que recibió un talento,
Yo no. Yo quiero hacer mi vida con lo que yo quiero hacer. Allá tú, no me importa. Es entre tú y Dios. Pero si Abraham no hubiera respondido, sus nietos hubieran seguido adorando a dioses extraños y falsos y hoy estarían en el infierno. Pero la promesa de Dios es esta, Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y entregaré a tu nombre y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Haré de ti una nación grande. Dios promete bendecir a sus descendientes y lo hizo. Si no hubiera respondido, sus hijos, su familia no hubiera recibido esas bendiciones. Pero porque Abraham sacrificó, conocemos de Isaac, conocemos de Jacob, conocemos de las 12 tribus. Sí tuvieron sus problemas, pero qué diferente. Amén. Con Dios y sin Dios. Qué diferente. Hey, tú puedes ser el catálisis para traer un cambio definitivo para tu familia y tus futuras generaciones, si es que Dios no regresa antes. Tú puedes, con tu ejemplo, con lo que hiciste, que tus hijos, tus nietos digan: yo quiero ser como mi abuela, como mi mamá, como mi papá, por su ejemplo, por su integridad, por lo que nos enseñó. Si no hubiera respondido, nunca hubiéramos conocido a Abraham. Su vida hubiera seguido siendo tranquilo. La mayoría de las vidas de los mexicanos es así, tranquilo. Viven, ¿para qué viven? Se quejan de que su jefe no les da un aumento de 10 pesos, ¿verdad? ¿Sí o no? Se quejan porque las tortillas suben 1 o 2 pesos. Ahora sí está caro, yo lo entiendo, no estoy haciendo de menos. Pero la vida es más allá que luchar con el gobierno, que quejarnos de este gobierno. No se trata de, no, es que esta es mi vida. No se trata de quejar. Dios quiere algo para nosotros. Y no es un asunto religioso raro, diferente. No, Dios quiere, es el Dios Jehová, es el Dios que adoramos, que tiene un plan para cada uno de nosotros. Y es una aventura que vale la pena vivir. Y si no lo vives, yo creo que te lo puedo garantizar. Cuando antes de morir te vas a arrepentir. Ahora, si no acudes a este llamado, igual y tengas una buena vida, una vida decente, una vida tranquila, vivas en la Ciudad de México, vayas a un colegio y estudies y entregas tu vida por 20, 30, 40 años, te dan tu pensión y ya, bien por ti. Pero ¿qué tal si Dios tiene una aventura para ti? Donde al final de tu vida puedes decir: no sabes lo increíble es ver la mano de Dios personalmente en tu vida. Las bendiciones. Y es más, y cuando llegues al cielo, más recompensas. No solamente eso, es un llamado a... Seguimos en el tercer punto. Es pecado tener 4 puntos, ¿no es cierto? Hay veces tengo más. Es un llamado a ofrecer esperanza a otros. ¿Sabes lo que él hizo? Vamos a terminar, pero eso es bien importante, así que ponme atención. ¿Sabes lo que hizo? Quiero que notes, porque en los siguientes versículos encontramos algo que es interesante. Quiero que notes versículo 7. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová. No vamos a meternos en los detalles de lo que esto significa, pero de una manera práctica quiero que pienses conmigo. Otros vieron ese altar, pero ese no es el punto. ¿Qué es un altar? ¿Qué es un altar? ¿Por qué un altar? Dios no le pidió esto, pero ¿por qué un altar? ¿Y cuál es la enseñanza para el lector de Génesis? ¿Por qué un altar? Ahora, pongámonos israelitas,
sin puerco, sin lechón. ¿Dónde está la hermana? Pongámonos como los israelitas, que quiere decir que hay un altar. Quiere decir que tenemos que traer un sacrificio y tiene que morir, ¿verdad? Eso es un altar. Ahora, para no complicarles la vida, un altar es donde algo muere. Ese es un altar. Un altar es donde algo muere. Cada vez ya hay significado de por qué Abraham ofreció altares, edificó altares. Pero aquí está la aplicación. En cada altar, en cada paso de fe, mírame acá, parte del viejo Abraham y parte del Abraham inmaduro murió. Porque un altar es donde algo muere. Hablamos del altar. Un altar no es solamente venir a orar a Dios. No, un altar es un lugar de transformación. Y en el Antiguo Testamento un altar es un lugar donde algo muere. El viejo Esteban tiene que constantemente morir, porque esa es la transformación. Entonces, si tú quieres acudir al llamado de Dios, si tú quieres acudir al llamado de Dios y aceptar, vas a tener que figurativamente poner tus altares constantemente ir transformándote. No es lo que nos enseña en Corintios, que somos nueva criatura. No es lo que nos enseña en Romanos, que debemos de transformar nuestro entendimiento. No es lo que dice Pablo a los romanos, da testimonio, o a los corintios diciendo: lo que yo no quiero, eso hago; lo que yo quiero, eso no hago. Es una constante transformación. Es constantemente dar muerte al antiguo y al viejo yo carnal. No solamente carnalidad, sino el inmaduro, el niño Esteban, para que cada vez más pueda volverme alguien en quien Dios puede decir: yo puedo usar a ese Esteban. ¿Me están siguiendo? Eso es acudir al llamado de Dios. Dejar altares. Permitir que parte de nuestro viejo yo se vaya muriendo constantemente. Ese es el llamado de Dios. Y esa es la aventura de Dios. Y si fallamos, decir: Señor, mira, te fallé. ¿Cómo podemos mejorar? Y seguir luchando, seguir adelante. Y en 10 años, Dios quiera, cuando te mires hacia atrás, vas a poder decir: wow, ¿hasta dónde me has traído, Dios? Una vez más, la persona que Dios usó es Abraham, no Abraham. Y aquí es donde vamos a terminar. ¿Están conmigo? ¿Tienen sueño? No me mientan. Si yo fuera tú, yo tuviera sueño, ¿ok? Ya voy a terminar, no, créeme. Así que yo te entiendo. Pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo, ¿ok? Yo sé que la persona que Dios usó es Abraham, no Abraham. Con esto termino. ¿Cuándo le cambió Dios su nombre? ¿Cuándo se le pegó la regalada gana? ¿Te digo cuándo? ¿Cuándo? Dice. No vamos a leer de los capítulos 12 al 17, pero si te acuerdas de la historia, ¿qué sucedió? Tuvo que ir a la guerra, ¿te acuerdas? Para rescatar a Lot. Gran diferencia, ¿no crees? Papi, Dios me llamó en Génesis 11, y ahora tomar sus siervos, decir: vamos a guerra a rescatar a mi sobrino. ¿Qué diferencia? ¿Qué sucedió entre Génesis 12 al 17? De tener a Ismael. No nos vamos a meter en el asunto de Ismael, pero al menos Abraham quería asumir responsabilidad.
al menos en su mente, tenía lógica y quería asumir responsabilidad. ¿Cuándo cambió? ¿Por qué? ¿Cuándo cambió de Abraham a Abraham? ¿Se acuerdan que ponía altares? ¿Qué sucedió cuando vio a Melquisedec, sacerdote de Salem? Dio diezmos. Es decir, ahora poner altares era bueno, pero sacrificaba una ovejita. De una ovejita, después de la guerra, al regresar, le dice: el 10% de mis ovejas te lo doy en sacrificio. Quizás Dios estaba diciendo: ok, este cuate está empezando a entender lo que es verdadero sacrificio. Una oveja cuesta, pero no cuesta tanto que el 10% de todo lo que tienes. Y estaba aprendiendo a asumir la responsabilidad y sacrificio aún en el aspecto financiero. ¿Y qué más sucede? Génesis 17, versículo 1. Cuando Dios lo considera lo suficientemente maduro para recibir esta instrucción. ¿Cuál? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 12, ¿qué fue lo que Dios dijo? Sígueme y te bendeciré. ¿Por qué no le dijo en Génesis 12, sé perfecto? Porque Dios sabía que era incapaz de ser perfecto porque era inmaduro. Pero ahora, después de la guerra, después de dar diezmos, después de todo eso, Dios le dice: ahora sé que eres capaz de digerir esta instrucción y llevarlo a cabo. Abraham, sé perfecto. Y este Abraham transformado, maduro, dijo: sí, Señor. Versículo 5. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Es como un bache de éxito. No sé si dice bache, pero batch, no sé, es como un certificado de éxito, ¿no? Era pasaste la prueba. Ahora vas a ser conocido como el Abraham, que todos te van a conocer. El llamado de Dios. El llamado de Dios. ¿Sabes por qué Dios nos está llamando? Porque hay gente a tu alrededor que necesita la esperanza. Yo no sé con qué tipo de personas tú te vas a topar en 10 años en hoy, pero te garantizo, no voy a ser yo. Dios necesita que tú seas la persona que necesitas ser. No el Abraham que tiene papitis, no. El Abraham formidable, de confianza, un hombre. Jóvenes, señoritas, ese es el llamado de Dios. El llamado de Dios. Es tu decisión. Vas a acudir al llamado de Dios. Es un llamado a depender en Él. Es un llamado a que tú seas transformado, pero es un llamado para que tú ofrezcas esperanza a otros. Dios nos está llamando a todos los cristianos. No sé exactamente cómo Dios está llamando, pero yo sé que Dios nos está llamando. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál será tu decisión? ¿Quedarnos en nuestra zona de confort? ¿Vivir conforme nos vayan dictando la sociedad que debemos de vivir? ¿O decir: Dios, aquí estoy? ¿Qué aventura tienes para mí? ¿Cuál es la vida que tú quieres que yo viva? Vamos a orar. Señor, en esta noche le damos gracias por estos jóvenes. Señor, en esta noche usted tiene un llamado para todos nosotros. Joven, no vamos a alargar esto, cada ojo cerrado en respeto a la palabra de Dios y al vecino para que no lo distraigas. Dios tiene un llamado para todos. Hey, joven, no sé si tienes 17 años o no sé si apenas tienes 11 años y estás aquí con nosotros, no importa. Acudirás al llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios? Depender en Él.
¿Cuál es el llamado de Dios? A estar dispuesto a ser transformado por Él. ¿Cuál es el llamado de Dios? A que después de tu transformación, que Dios te use para ofrecer esperanza. No es un llamado específico para ser pastor, para ser misionero, y ahorita vamos a llegar a eso, y quiero dar una oportunidad si es que Dios está hablando a alguien, pero para todos nosotros, la pregunta es, joven, ¿acudirás a ese llamado? ¿Dirás sí a esa aventura? El llamado para Abraham fue de aceptar la más alta y el más digno responsabilidad posible para Abraham. Joven, ¿qué tipo de vida quieres vivir? ¿Quieres vivir una vida donde digas constantemente, Dios, ¿qué tienes para mí? ¿Cuál es mi siguiente paso? O una vida donde constantemente estás huyendo de Dios y diciéndole a Dios, yo voy a hacer de mi vida lo que yo quiero hacer, así que ya no me molestes más. En un momento vamos a tener un altar y vamos a tener un tiempo, como lo dijimos. El altar no es exclusivamente donde algo muere, es un lugar también donde venimos y hacemos cuentas con Dios, pero sí representa un lugar de sacrificio. Y en este caso, ¿por qué tenemos un altar? Porque la Biblia nos pide que seamos sacrificio vivo. Y en representación y en una actitud de humildad es que pedimos a la gente que pase adelante. No es algo ceremonial, es en una actitud de humildad y manifestando a Dios, Señor, esta es mi actitud, mi valentía de humildad y de entrega y de sacrificio. Y por eso tenemos este altar. ¿Te está llamando Dios? ¿Te está llamando Dios? ¿Le vas a decir sí a lo que Dios tiene para ti? Quizás algunos tengan que tomar ese primer paso de decir, Señor, yo no sé lo que tú tienes para mí, pero sea lo que sea, yo voy a decir sí a esta aventura de fe. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Quizás tú nunca te has comprometido, quizás esto no sé del todo, pero es poco a poco, deja que Dios te hable. ¿Okay? Pero al menos ahora, al menos en esta conferencia, al menos tienes esa seguridad, estás dando ese paso de fe. Quizás no entiendes más allá, pero no te preocupes, Dios te va a enseñar. Al menos es ese primer paso de, Señor, sea lo que sea, yo quiero decir sí a esa aventura de fe. ¿Habrá alguien así? Mira, nadie está viendo. Si ese es tu corazón y si tú le estás diciendo sí a Dios, ¿me lo puedes enseñar con tu mano levantada en alto por un segundo? Quiero orar por ti, quiero saber. Amén, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? Amén, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? Amén, gracias. Varios jóvenes. Gracias a Dios. Y no lo estás haciendo por mí. No estoy contando manos, no. Nada más quiero saber de qué manera Dios está obrando. Eso es todo. Y nadie está viendo, ¿ok? Nadie está grabando, nadie está viendo. Lo siguiente, quizás tú sabes de un llamado. Dios ha estado tratando contigo. Tal vez tú sabes lo que es el llamado. Llevas quizás meses o años. Quizás no lo puedas deletrear o definir, pero tú sabes que Dios ha estado tratando. Y tú sabes que es acerca de quizás tiempo completo. Ahora sí, quizás, y quiero dar la oportunidad porque ¿qué tal si el Espíritu Santo ya está hablando a alguien y quizás aún antes de esa conferencia ha dicho Esteban, en esta conferencia yo voy a reafirmar, quiero que tú respondas? Y quizás haya alguien así que aún antes de la conferencia llegó con esa duda, con esa carga. Quizás en esta conferencia Dios confirmó, quizás no. Pero si Dios confirmó de que Dios quiere que tú te entregues a prepararte para servirle a Él de tiempo completo, y le estás diciendo sí a Dios en esta noche. Ahora, quizás no sabes exactamente a qué, pero quizás tú sabes que Dios quiere usarte de una manera completa, quiere usar tu vida, quiere que tú le rindas tu vida para decir sí a la voluntad de Dios. ¿Habrá alguien así? ¿Puedes mostrarme tu mano? Gracias a Dios veo varias manos. ¿Alguien más? No te quiero presionar, pero si habrá alguien así, okay, si tú sabes que Dios ha estado trabajando, gracias a Dios veo varias manos, pueden bajar. ¿Habrá alguien así? Gracias a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, pueden bajar sus manos. El llamado de Dios.
Y Dios está hablando. Y por último, vamos a mantener una actitud de oración, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad. No sé si habrá alguien que ha estado luchando con lo que es la vida eterna. Tú no sabes lo que es la vida eterna. No sabes si puedes ir allí. No sabes lo que es recibir a Cristo. Y no, el requisito no es que conozcas la terminología teológica, no te preocupes de eso. Pero si no sabes qué va a pasar contigo después de la muerte, queremos tomar la Biblia y compartir. ¿Habrá alguien así? Alza tu mano, por un segundo lo puedes bajar. Quiero que alguien me enseñe acerca de qué va a pasar después de esta muerte. Queremos compartirte versículos. ¿Habrá alguien así? Que gracias a Dios. No sé si el instrumento vaya a tocar. Vamos a abrir el altar en este momento. Joven, te puedo pedir, para que los jóvenes puedan salir, te puedo pedir que te pongas en pie para que haya más facilidad en accesibilidad. Vamos a ponernos en pie, así con los ojos cerrados, cabeza inclinada. Hemos terminado, denos unos 5 minutos, ¿ok? Vamos a ponernos en pie, todavía con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada. Continuamos con la oración. Si Dios te ha llamado y si tú le has respondido, ahí en tu lugar o aquí adelante, ¿por qué no pasas? Ya explicamos lo que es el altar, no es nada ceremonial, es simplemente mostrar físicamente esta actitud delante de Dios. ¿Por qué no le dices, Señor, muestro mi actitud de humildad y por eso doblo la rodilla y por eso vengo aquí al altar? ¿Habrá alguien así? Dios te ha estado llamando, Dios está llamando, Dios te está hablando. Pasa aquí al altar, el altar está abierto, hay lugar aquí adelante o puedes arrollarte ahí también. El punto no es dónde, el punto es doblar una rodilla para decir, Dios, aquí estoy. Tú me estás llamando o me quieres llamar, yo quiero ser usado por ti. Yo quiero decir sí a esa vida de fe. No sé qué sea y me da miedo, pero si tú estás conmigo, yo quiero vivir esa vida. No quiero desperdiciar una vida de mediocridad. Yo quiero vivir esa vida donde vea plenamente y abundantemente las bendiciones de Dios sobre mi vida y sobre mi familia, sobre mis hijos. Quiero entregarte todo lo que yo tengo, mi intelecto, mis habilidades, capacidades. Quizás algunos tengan que entregarse. El altar sigue abierto. Vamos a tomar un tiempo para orar. Vamos a dar unos 30 segundos para orar. Joven, todavía no es tarde. Y no es por manipular. Pero si tú sabes que Dios ha estado hablando, ¿cuál es la razón de tu lucha interna con Dios? Yo no quiero presionarte a que tomes una decisión. Pero si sabes que Dios te está hablando, dile sí a Dios, vale la pena. Señor, le damos gracias por su llamado, pero detrás del llamado está su amor por nosotros. Encontramos su soberanía y su inteligencia infinita representado en que nosotros respondamos al llamado. Señor, le pido que nosotros podamos dar testimonio de que hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Que demos testimonio de que la mejor vida es caminar contigo y obedecerte plenamente. Señor, ayúdanos en esta noche a no solamente ser quizás algo emocional, aunque yo sé que las emociones sí están involucradas en una decisión espiritual incluso. Pero Señor, que tengamos una claridad que es usted que nos ha enseñado, que es usted que ha usado el ejemplo de Abraham para confirmar, para hablar, para retarnos. Y nosotros hemos respondido a su palabra. Ayúdanos a regresar con esa convicción y a que nuestra vida sea agradable en sus ojos. Le damos gracias en el nombre de Jesús.
Amén. Puedan regresar a su asiento, puedan tomar su lugar.